Muy buenas tardes, queridos colombianos. Pláceme saludarlos, no sin antes recordarle para que por favor se suscriban al canal, compartan los videos con familiares y amigos, activen la campanita para ser los primeros en tener los videos, darle like y seguirme en mi página de Facebook. El tema es sobre el embargo y secuestro de bienes en Colombia. Este tema está reglamentado en el Código General del Proceso desde el artículo 588 hasta el 602. ¿Pero qué es un embargo judicial de bienes? El embargo es una medida cautelar que se da dentro de un proceso judicial. Recae sobre los bienes de una persona llamada deudor que no ha cumplido con alguna obligación o que le adeuda algo a otra persona llamada acreedor. La finalidad del embargo es sacar el bien del comercio para que no se presente negocio alguno sobre este y se tenga como esa limitación de no poder disponer de él, debido a que es la garantía para que se genere el pago de la obligación. Pero miramos también qué es el secuestro del bien. Es cuando se quita el bien de la administración de su propietario, se le entrega a una persona denominada secuestre. Este deberá conservar y administrar los bienes en calidad de depósito y le deberá dar un inventario mensual al juez encargado del tema hasta que se defina si aquella persona que demandó a la otra tiene o no razón y se determinará entregar el bien en remate. ¿Cuáles bienes se pueden embargar o secuestrar? Se pueden embargar todos los bienes que sean de propiedad del demandado, como son sueldos, excepto el salario mínimo legal, los honorarios, cuentas bancarias, arrendamientos, acciones, inmuebles, muebles, vehículos, establecimientos comerciales. La pensión, solo en los siguientes casos: cuando se deben cuotas alimentarias por pagar a los hijos, y se puede embargar hasta un 50%. Y en segundo lugar, cuando se le debe algún dinero a una cooperativa. Las herencias también son embargables. ¿Cuáles bienes no se pueden embargar o secuestrar? El Código Civil colombiano en su artículo 1677 nos dice: el salario mínimo legal o convencional, el lecho del deudor o el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas, los libros relativos a la profesión del deudor, los instrumentos utilizados para la enseñanza de algún arte o ciencia, los uniformes o equipos de los militares, los utensilios del deudor, arte o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual, los artículos de alimento y combustibles que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes, la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente, los derechos cuyo ejercicio es personal, como el uso y la habitación. También el artículo 594 del Código General del Proceso considera como bienes inembargables los siguientes: los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación, los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios, los bienes de uso público y los destinados a un servicio público, los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos, los bienes destinados al culto religioso. ¿Cuáles son los requisitos para realizar un proceso de embargo y secuestro de bienes? Primero, la existencia de una obligación o deuda incumplida. Segundo, para embargar un bien, este debe estar libre de otros procesos y debe ser garantía para cumplir con la deuda u obligación. Tercero, el dueño de los bienes debe ser el deudor. En segunda instancia, se pueden embargar los bienes del acreedor. ¿Cuáles son las clases o tipos de embargos que existen en Colombia? Primero, embargos preventivos, reglamentado en el Código General del Proceso en su artículo 532. Se realiza
antes de que un juez especializado emita una sentencia definitiva en un proceso legal y se realiza con el principal fin de que los bienes del deudor no sean transferidos a terceros dentro del desarrollo del proceso jurídico. Segundo, embargo ejecutivo. Está reglamentado en el artículo 509 del Código General del Proceso. Es aquel ordenado por un juez competente quien decreta retener los bienes para su venta y liquidación de la deuda. Esta clase de embargos puede llevarse a cabo sobre bienes muebles e inmuebles o cuentas bancarias. Tercero, embargo por alimento. Se encuentra reglamentado en la Ley 29 de 1982. Se relaciona únicamente con las obligaciones alimentarias o pensiones de manutención a los hijos. Se embargarán los ingresos, salarios o cualquier tipo de remuneración del deudor para garantizar el cumplimiento a las obligaciones de sus hijos. ¿Qué autoridades pueden ejecutar un embargo? Primero, un juez. Puede efectuar un embargo los jueces que actúen como magistrados en tribunales o en las altas cortes, los penales, los laborales del circuito, administrativos, jueces civiles municipales, entre otros. Segundo, las autoridades administrativas. Estas autoridades deben ejercer funciones de tipo jurisdiccional. Entre estas pueden encontrarse la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia de Sociedades. Tercero, entidades públicas. Estas entidades deben ser las encargadas de hacer el recaudo de rentas o de los caudales públicos. Pueden hacer embargos para asegurar el pago de las obligaciones que están a su favor. Algunas entidades de estas son la DIAN, el SENA, Secretaría de Hacienda, la Fiscalía, el Acueducto y Registraduría. ¿Cuál es la diferencia entre secuestro de bienes y embargo? Vamos a mirar. El embargo puede afectar bienes materiales e inmateriales. Los bienes se ponen en venta para saldar la deuda, mientras que el dueño no percibe ninguna ganancia. Limita la disponibilidad jurídica por la cual el deudor aún puede utilizar los bienes. En el secuestro, afecta a bienes materiales. Se retienen los bienes mientras la persona responde por sus deudas, también para cumplir con la decisión que resulte del proceso que dio lugar al secuestro. Limita la disponibilidad material, dado que los bienes son colocados en un depósito o a manos de terceras personas. ¿Cómo puedo yo detener el embargo y el secuestro de bienes? Con el pago de la obligación. Únicamente pagando la deuda se puede detener ese embargo. Una vez realizado, se deberá acudir ante el juez o el juzgado y llevar el comprobante de pago para que el juez pueda autorizar que se levante esta medida cautelar. Ahí no solamente queda, usted después de haber ya pagado, debe estar muy pendiente con su abogado del oficio que el juez ordena el levantamiento de la medida cautelar. Con ese oficio se va a notariado y registro si es un inmueble y lo entrega para que esta entidad haga la anotación en el certificado de libertad y tradición levantando la medida cautelar. ¿Por cuánto dinero se puede embargar en Colombia? Si tiene un salario mayor al mínimo, se le podrá descontar una quinta parte de este. ¿Qué pasa si el deudor no tiene nada a su nombre? No se puede hacer absolutamente nada, porque no hay de dónde sacar o de dónde embargar, a modo de que si tiene bienes muebles puede pedir el secuestro de estos bienes, pero tenga presente, siempre y cuando el juez lo autorice. ¿Qué prelaciones existen en los embargos cuando hay concurrencia? La prelación de embargos es la forma en que se ordenan los embargos cuando existen varios de ellos. Claro, usted le debe a muchas personas, entonces vamos a ver qué dice la ley, cómo va a repartir. Si se presentan varios acreedores al tiempo, se privilegian a los créditos de mayor clase,
como es el caso de las deudas por cuotas de alimentos de menores de edad, que prevalecen sobre todas las demás de su misma clase. Si una persona natural debe a sus hijos, debe a los trabajadores y debe a la DIAN, primero se le pagan a los hijos, luego a los trabajadores y por último a la DIAN. Y si algo queda, se reparte en los demás hasta donde alcance. ¿Cuándo se puede levantar la medida cautelar de embargo de los bienes afectados? El Código General del Proceso enumera los casos en los cuales se levantará ese embargo. Primero, cuando el acreedor, quien solicitó esa medida cautelar, solicita el levantamiento. Y esto sucede si durante el proceso el deudor cumple o paga en su totalidad y a satisfacción la obligación debida. Segundo, cuando se desista de la demanda que originó el proceso, es decir, que la persona en un momento dado se entera de que le iniciaron un proceso, entonces puede ir y negociar con la persona a la cual le debe para pagarle y que se solicite la terminación del proceso por pago total. Tercero, cuando se absuelve al demandado. Esto ocurre a veces que muchas personas van y demandan a la otra persona, quizás por hacerle el daño, y resulta que esa persona demandada sí guardó sus recibos de que le pagó, sí tiene todos estos documentos. Entonces él va al juez y le dice: señor juez, yo no le debo nada a esta persona y me está demandando, por favor, aquí le muestro que yo pagué todo, y efectivamente se absuelve al demandado. Y cuarto, en un proceso declarativo. En el evento en que el embargo haya sido practicado y no haya ocurrido ninguna causal de desembargo, la decisión del juez que pone fin al proceso ordenará el remate de los bienes embargados. Cumplidos los requisitos y etapas que señala la ley, se llevará a cabo la diligencia de remate en la cual se subastarán los bienes en mención. Con el dinero producto del remate se pagará al acreedor su crédito y lo que invirtió en el proceso judicial. ¿Cómo saber si un bien sujeto a registro se encuentra embargado? Puedo, por medio de la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, solicitar un certificado de tradición y libertad, el cual refleja la situación jurídica del bien. Y si es un vehículo, en la plataforma web del Registro Único Nacional de Tránsito. ¿Me pueden embargar el salario por una deuda en la tarjeta de crédito? Sí, porque hay una obligación de pagar que está siendo incumplida por el deudor. Pero ojo, siempre y cuando el deudor gane más del salario mínimo legal vigente y en la proporción ya enunciada anteriormente, que solo es hasta una quinta parte de dicho sueldo. Espero hayan aprendido como siempre. Feliz tarde y Dios les bendiga.